viernes, sábado 26 de octubre de 2019. Estamos en Aula Grial y estamos con una de las personas más interesantes dentro del panorama investigador del Santo Cáliz de Valencia. Nos gustaría que se presentara él. Buenas tardes, soy Agustín Blasco y sí que es verdad que tuve la suerte de hacer una investigación sobre el Santo Cáliz. Era julio del 2016, cuando mi hermana, que justo estaba recibiendo una llamada de Alicia Palazón, que sabéis que dirige el Aula Grial, me llamó preguntando por qué Songel estaba pretendiendo una ratificación en hebreo de la lectura de la inscripción. Entonces mi hermana me decía, me dicen que pone Jesús, Dios en hebreo. Y claro, yo vi la inscripción y directamente vi que ponía Dios, Jesús en árabe. Con la particularidad de que no es como los árabes llaman a Jesús el profeta, que le llaman a Isa en el Corán, sino con la transliteración de cómo sonaría la palabra Jesús, Yeshua, traducida a los signos árabes. Y evidentemente luego, cuando ya me puse a hacer la investigación, es cuando descubrí que ya había aparecido una loseta de 2005 que tenían unas letras totalmente identificadas, exactamente igual que las del Santo Cáliz. Esto me permitió lanzar la hipótesis de que en vez de, como decía Sánchez Ibera, estar datada la construcción total del cáliz en el siglo XIV, de que fuera en el siglo XII o XI incluso, ¿no? Porque los expertos así lo decían. Al mismo tiempo, entré esa misma mañana justo en el trabajo de Songel, que precisamente iba a presentar esa semana, pero que ya estaba en la red, y vi la propuesta magnífica de él de que podía existir un reflejo en hebreo. Por eso mi hermano me preguntaba y Alicia estaban preguntando por él. Entonces lo que yo vi es que la aproximación que él había hecho desde el punto de vista gráfico, porque Songel no conocía, que yo sepa no conoce las lenguas, de 10 letras yo la vi efectivamente en 6. Esto sería una abreviación que usan los judíos del nombre de Dios, que son 4 letras, y luego, tal y como está escrito, el nombre de Jesús, en Yeshua, en 4 letras, que no es ni más ni menos que como está en el Titulus Crucis de la Santa Croce en Jerusalén, en Roma. Total, que por primera vez se habló de la intención del grafista, de quien hizo de hacer una inscripción con el mismo significado en las dos lenguas. Adonai Yeshua, Dios Jesús, Alá Yehua en árabe. Totalmente las letras todas identificadas y certificadas. La lectura en árabe se la mandé a Luis Molina, la revista, que me indicó que perfectamente era posible. Es verdad que eso sí que significaba algo con sentido, porque las anteriores lecturas, la más floreciente, una inscripción árabe, esto en realidad es una afirmación carismática y apologética de nuestra fe, dicha a los dos pueblos que no creían que Jesús era Dios. Pero es que además, investigando el libro de Gesseman para esa investigación, me di cuenta que efectivamente, como él decía, indicaba que la persona que estuvo delante del cáliz, que escribió Parsifal, decía que el cáliz tenía una inscripción, es decir, había estado delante de nuestro cáliz, pero además me di cuenta que ponía claramente que la inscripción dice, en alemán, Sinenam Sinenar, que traducido es ni más ni menos que su nombre y su naturaleza, su esencia, su condición, su característica. Os podéis imaginar que su nombre y su característica corresponde perfectamente con el nombre de Jesús, Dios. Además de eso, evidentemente las traducciones posteriores habían obviado y habían hecho una traducción completamente distinta. Lo mismo que también me di cuenta que unos versos antes, en el 469, habían hecho una traducción esotérica de lo que era una pura traducción cristiana lógica de la época, ¿no? Sí. Más o menos lo que venían a decir es que está aquí, ¿no? Lo que nutre a los valientes caballeros que están alrededor del cáliz es que viven de una piedra, evidentemente eso para nosotros, viven de la sangre de Cristo, de la esencia, ¿no? Cuya esencia, fijaros que usa la misma palabra que usaba para la naturaleza de Cristo. Es decir, la sangre de Cristo y la naturaleza de Cristo, y dice que su esencia y característica es pura, debe ser pura. Lo que luego dice en alemán es que se llama Echais Lapsi Exilis, ¿vale? O evidentemente, esta tercera persona singular se puede referir, que se llama así tanto la esencia como la piedra. Pues bien, los traductores alemanes, tendiendo a un esoterismo, lo han traducido
como piedras de las estrellas, cuando en realidad el tesaurus latino en un latín cristiano, lo que se refiere es a esta traducción que no es ni más ni menos que lo que nosotros diríamos como la esencia de Cristo que redime a los pecadores. Lapsus es una palabra que usamos en castellano actual. Pecado viene de griego, que es error, que luego es lapsus en latín. Lapsis exilis es lo que redime a los pecadores. Entonces es una investigación emocionante, intensa y yo creo que contundente. Juan Agustín, muy importante. Cuando a una persona le llega la oportunidad de profundizar en un objeto sagrado como es el Santo Cáliz de Valencia, una persona como tú, ¿crees que esto es por casualidad o también te pasa un poco como a mí, que de repente te ves que todo cobra sentido en algún momento? Pues es lo que estábamos comentando, de que como persona creyente y catequista, incluso el iniciador de los cursos Alfa aquí en Valencia, bueno, pues hay una sesión que habla justo de cómo nos guía Dios. Lo que no deja de ser sorprendente es que yo haya tenido interés de estudiar el hebreo solo para leerlo, el árabe solo para leerlo, conocer el nombre de Jesús, por lo que significa para mí, tal como está escrito en la Titulus Crucis, conocer algo de alemán y conocer algo de latín, ¿no? Entonces, lo que sí que es curioso es que me estaba preparado para en un segundo ver lo que vi, porque lo vi en un segundo. He de decir, sin ánimo de poner ninguna medalla, pero mentiría si no lo dijera, que la lectura que hice de Dios Jesús en árabe y que luego la vi en hebreo no significa una mera lectura, sino que a pesar de ser una persona creyente, cuando recibes las cosas que yo llamo de lo alto, las recibes con una contundencia especial. Y sinceramente, pues yo me di cuenta de que verdaderamente Dios es Jesús y Jesús es Dios. Pues yo solo tengo que añadir que ciertamente estamos hablando de una epigrafía que probablemente se incluyó en lo que es el relicario hacia el siglo XI. Y lo más interesante es que desde el punto de vista práctico de los eruditos, y ahí me remito a la Escuela Bíblica de Jerusalén, independientemente de que pueden haber ciertas diferencias entre la apreciación de mi amigo don Juan Agustín y las que puedo hacer yo, lo que sí que es evidente es que tanto en Jerusalén como los eruditos que he visto de otros idiomas siempre dicen que hace referencia a Jesús. Así es que me parece fantástico que... Bueno, es que eso es lo más importante, porque con independencia de lo demás, lo que está claro es que quiere decir que eso pertenece a Jesús. Exacto, y entonces ahí entramos todos en un común acuerdo y estamos hablando de diferentes estudios por diferentes caminos y este precisamente os lo queríamos mostrar de primera mano. Así es que otra vez más, muchas gracias, Juan Agustín. Gracias a ti por la labor que haces.